Gendalo, y en esta oportunidad vamos a esta celebración que tuvo aquí en Corrientes, 50 años de lo que es el Teatro Municipal. El señor Selig Banguer y Ricardo Farina están con nosotros, parte de lo que fue este elenco que por primera vez subía a lo que son las tablas aquí en Corrientes. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos y queremos conocer un poquito de esta historia, ¿no? ¿Cómo nace el Teatro Municipal aquí en Corrientes y de la mano de quién? Este movimiento nace con Marcelo Fernández, que estaba a cargo de Cultura de la Municipalidad, y convocó al señor Dante Sena para para formar este grupo que fue muy heterogéneo porque había gente de la comedia correntina, había gente de otros grupos de teatro y gente de fuera de la ciudad que también en algún momento habían participado en esta actividad. ¿Cómo decidieron unirse para comenzar esta gran historia que la verdad que ya cumple 50 años? Nosotros primero nos fuimos formando un poco boca a boca. Y después surgió este grupo de teatro. Gracias a compañeros que han permanecido en la ciudad, empezó esta necesidad de reencontrarse, más que nada para homenajear a Dante. Bueno, así fue que nos hemos autoconvocado para festejar con alegría este encuentro. ¿Y cómo fue ese encuentro? Cuando decimos Dante Sena, decimos también que lo conocíamos algunos ya de antes, porque veníamos de la comedia estable correntina, otros venían de otros grupos de teatro, sí. Y otros venían como actores que hacían teatro en forma independiente. Y él nos reunió y bueno, fuimos eligiendo la temática y de ahí surgieron los personajes. El encuentro fue genial. Hacía 50 años que no nos veíamos algunos. Fue genial. Muchos ya no están, otros vivimos en otras provincias. Algunos que están no han podido venir, que todavía están con nosotros, no se fueron de viaje. Y bueno, el reencuentro fue una felicidad total, pero pudimos homenajear a Dante Sena, que era un poco la cuestión esta, ¿no? ¿Cómo era él? Era un ser muy especial, porque dominaba, era como si tuvieran la visión de todo lo que era una apuesta, la temática, el lugar donde se iba a hacer, qué personaje iba a andar, para qué persona. Fue un tipo muy completo, muy completo. Y sabemos que incluso lo han homenajeado en otras provincias. Eso nos da orgullo. ¿Y cómo era trabajar con él para ustedes, para elegir el personaje que tenían que hacer? Era duro. Sí, muy no era exigente. fácil trabajar con Dante, era muy exigente. Realmente, él buscaba la perfección siempre. Y nosotros no éramos perfectos, pero teníamos que tratar de serlo. Y bueno, al final salían cosas que la gente aplaudía y apreciaba. ¿Cuántas obras fueron presentadas? Bueno, yo no te puedo decir exactamente cuántas, porque yo participé desde del 1973 hasta el 75, fines del 75, después me fui de Corrientes, pero fueron unas cuantas obras. Lo importante es que todas las obras tenían una impronta tomando en cuenta
más que nada, por ejemplo, la problemática guaranítica, los animales que se creía que estaban en la zona, y bueno, todas tratando de que todas esas obras se puedan exhibir y puedan ser entendidas por la gente fuera del ámbito del teatro. Porque nosotros íbamos a los barrios en camionetas o como podíamos, hacíamos las escenografías en algún patio de alguna casa del grupo, o arriba en la parte de atrás del Teatro Vera, toda con caños de luz y arpilleras y telas, con lo que se podía. Que esa era la esencia, era hacer con imaginación, con predisposición, y para que la gente lo vea y lo entienda. Totalmente, yo creo que eso se ha perdido mucho, ¿no? El tema de utilizar mucho la imaginación, que en ese momento era fundamental. No existe, bueno, toda la tecnología que existe ahora. Era impresionante lo que uno podía imaginar o tratar de entender en cada puesta, como decían ustedes, de ir a verlos o identificarse con el personaje también. Sí. Era muy lindo, muy rico era disfrutar de esas obras. Claro, pero además, discúlpame, además era una época muy difícil. El que no ha vivido esa época no tiene la dimensión de lo que era. Teníamos que cuidarnos mucho de qué decíamos y cómo lo decíamos y cómo lo hacíamos. Fue bastante... Con el tiempo nos dimos cuenta que éramos vigilados y seguidos, en realidad. Fue peligroso. Tuvimos suerte. ¿Sí? La temática siempre fue variopinta. Siempre eran temáticas que tenían mucho que ver con lo social. Algunas eran adaptaciones, otras eran creaciones colectivas, en donde entraba ahí Marilyn Morales Segovia, que nos daba, ella nos daba una mano de cómo llegar a hacer un libreto de todo esto, de todas estas ideas. Y después estaba Dante, que decía, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer aquello. Y nos íbamos a los barrios, y la gente del barrio venía con sus sillones, y tenían la gente no venía al teatro del centro, pero vos ibas a los barrios y la gente te iba a ver. Y lástima que no hay registros fílmicos. Algunos trabajos eran realmente buenos, muy buenos. Sí, porque además usábamos cualquier terreno baldío, sí, servía para montar una obra, pero hemos ido no solamente a los barrios, hemos estado incluso en un instituto psiquiátrico, donde el mismo interno inconscientemente participaba. No, ahí se metía en la obra. Totalmente. Sí. Y había que ingeniarse. Me imagino que a Dante eso le encantaba. Sí, por supuesto. Que la gente participe, que pueda sentirlo tal, de la misma manera que ustedes y esto, ¿no? Que puedan tener ese contacto directo con el público. Sí. ¿Cuál fue, o sea, el personaje que más recuerden de cada uno de ustedes? ¿O todos les gustaban? Y todos tenían lo suyo y todos transmitían. Los personajes que había eran todos importantes y encajaba con el resto. No había desperdicio. ¿Y para usted lo mismo? Sí. Sí, no. Había una adaptación de García Lorca, de Don Cristóbal y la señora Rosita, un retablo, que realmente el cual yo tuve que hacer un papel que después lo continuó mi amigo Eduardo Enaín, que realmente esos personajes eran espectaculares, uno no se cansaba de hacerlos, eran muy buenos.
Aparte no. Y aparte que uno porque uno dice que nosotros éramos buenos, pero éramos buenos. Era bueno. Y nos divertíamos. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, sí. La importancia que tiene esto, ¿no? El teatro, la dispersión, lo que siempre hablamos, ¿no? Que te mejora lo que es el carácter, obviamente, también te saca una sonrisa, tiene o sea, es como una terapia sin saberlo. Sí, sí, sí. Y nada era remunerado, nada, en absoluto. Pero bueno. ¿Y la familia qué decía de eso? Y nos decían que estábamos un poquitito, no trastornados, pero haciendo algo que, ¿qué beneficio te podía dar hacer algo así? Y sin embargo, enriquecía y enriquece aún hoy el recordarlo. El sacrificio que hacíamos de estar hasta altas horas de la noche, volver a casa a la madrugada después de un día agotador y tratando de que no te paren, y después al día siguiente seguir cada uno con su actividad, eso no tenía precio, no tiene precio. Es algo que... lo importante es que todos éramos uno, no había divismo, que eso también es importante. Y eso dio pie a después la asociación de la Federación del Teatro y, bueno, la parte gremial, que ahí ya no puedo yo opinar porque ya no estaba acá. Pero sí hubo compañeros que estuvieron en la confección y en impulsar la Ley Nacional de Teatro, que todavía está vigente, en donde los bolos que producían las obras de teatro quedaban en la provincia, no como antes, que se iba toda a Buenos Aires, a la Asociación Argentina de Actores, y acá no quedaba nunca nada. Sí, incluso aún hoy, gente del grupo nuestro vive del teatro, del cine, a veces un poco de la televisión. Totalmente, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Ese sacrificio que se hizo de poder tener y llegar a esta ley, como siempre decimos, y que los artistas no se tengan que ir a otro lugar. Eso pasa todavía aquí en Corrientes porque hay mucha gente que no puede todavía vivir del todo de eso, pero sí que es una lástima, ¿no? Porque hay muchísimo talento aquí en la región. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y después, bueno, hubo un impasse demasiado largo por razones obvias. Sí. Pero bueno, acá estamos. Exactamente, y tuvieron el fin de semana ese encuentro y como decíamos fue muy memorable, muy nostálgico, ¿no? Volver a recordar, no sé si trajeron fotos, alguna de esas cosas, o de qué hablaban en ese encuentro, más allá de poder verse. No hablábamos de cómo estábamos, pero sí de cómo nos sentíamos. Y por supuesto, de todas las vicisitudes que hemos tenido, y todas gratas. ¿Se siguen dedicando al teatro? En mi caso no. Algunos sí, otros un poco y otros no tanto. Sí. Él hace todavía cosas. Sigue haciendo teatro. Me informa. No, bueno, no hablemos tanto en lo particular, pero bueno, uno ha hecho mimo, ha hecho algo de danza, pero tenemos, y el teatro cotidiano, sí, el teatro con la gente. Tenemos compañeros como María Esther Aguirre, sí, su marido, que hacen teatro, hacen cine. Betty Andino, Betty Barbosa de Andino, que hace teatro, hace cine. Don Agüicho. Walter Moreno, que es un fenómeno, Walter, y hace cine también, está vigente, y no envejeció nada. Increíble.
La verdad que habrá sido un encuentro maravilloso y la verdad que poder disfrutarlo y que la gente obviamente también sepa de este gran aniversario que están viviendo y lo importante que es. Quiero su reflexión final de todos con respecto al teatro. ¿Qué es para usted o qué significa para ustedes el teatro? Y el teatro es la vida, o la vida es teatro. Uno tiene que tratar de que se refleje en un escenario o en el llano todo lo que es la vida misma. Eso es lo importante, y que la gente lo entienda, que lo perciba y que lo disfrute. El teatro es mágico, es mágico. Y está emparentado con lo mágico, con lo chamánico, con todo está emparentado. De ahí viene. Siempre el hombre tuvo, y la mujer también, ojo, tuvo necesidad de representarse y representar a lo que le rodea de alguna manera, sus animales, sus cosas. Siempre teatro hubo. No se puede prescindir del teatro. Totalmente. Bueno, la verdad que escucharlos es un placer y poder compartir esta anécdota con ustedes y bueno, y obviamente recordar como siempre al maestro Dante Sena también, que siempre genera un gran placer. Así que muchísimas gracias a los dos. Por favor, Gracias a usted. Muy bien, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa porque tenemos un poquito más de Agendalo.